intrauterino tiene que ver más bien con el hecho de crear, ¿no? Como que la idea de crear es ya suficiente estímulo, suficientemente fuerte, y todo lo demás es como secundario, ¿no? El hecho de querer expresar algo específicamente, pues eso ya es como que se desprende de la idea como tal de crear algo nuevo, de la satisfacción de aportar algo nuevo, ya sea a la cultura, a la sociedad o al sistema en general, ¿no? Quizás suene un poco raro, pero quizás quienes se dediquen a lo mismo, a crear, entiendan a qué me refiero. Yo solo he percibido ciertas sensaciones al momento de crear que son incluso somáticas, ¿no? Que tienen que ver con esta exaltación en el pecho o este hormigueo en las manos que realmente se sienten de manera somática y que yo no la puedo experimentar de ninguna otra manera que creando. Entonces, pues más que decir algo o criticar, de manera como específica, yo creo que la necesidad primero es como el simple hecho de crear, de aportar algo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues ya, claro, hay la necesidad de hacerme oír de cosas más específicas, pero la idea de crear, pues es como el núcleo de todo. Pues yo diría que desde la infancia mi personalidad fue muy dada a la introspección, a ensimismarme, ¿no? En mis pensamientos, y disfrutaba mucho desde ese entonces pues estar en contacto con mi sensibilidad, ¿no? A lo mejor lo hacía de manera irracional, pero bueno, es algo que siempre he disfrutado, como estar en contacto con mis pensamientos, con mis emociones, y creo que fue desde niño. Creo que quizás también influyó el hecho de que soy el menor de 5 hermanos, entonces por el tipo de atención que tenía en ese entonces, ¿no? De pues ser como el mimado, el más consentido, ¿no? Digamos, como que le daba mucha importancia a lo que venía de mi esencia, ¿no? Desde entonces, y creo que se forjó así pues cierta personalidad como muy proclive a eso, a querer expresarme, a querer compartir lo que había dentro de mí, fomentado pues claro por mis padres, creo yo, por mis hermanos también, y pues supongo que tiene que ver con eso un poco. Fue una edad muy temprana. Yo comencé a estudiar cursos de arte como alrededor de los 15 años, pero previo a eso pues ya estaba muy familiarizado con la plastilina, con el hecho de crear cosas desde cero, como que quizás no tenía conciencia de lo que era el arte, o no estaba como muy en contacto con la cultura y en general en esos años, pero sí había como una necesidad muy natural por el hecho de trasladar ideas a objetos tangibles, ¿no? Al principio, si bien me daba por el dibujo, realmente como que mi apetencia o mi predilección siempre fue el volumen, las formas. Siempre estuve como muy rodeado de estímulos en mi infancia, pues por el campo, por árboles, por animales. Entonces como que esa sensibilidad siempre me remitía a lo táctil, al tocar, ¿no? Al tocar pelajes de animales, frutos, en fin. Y creo que tuve una infancia muy contemplativa, y por eso, o sea, muy rodeada de eso, de cosas del campo, y el percibir pues esos estímulos, creo yo que fue pues el antecedente inmediato de esto, ¿no? De poder generar pues obra, y bueno, pues yo diría que tiene que ver con eso. Tiene que ver con mi infancia también.
yo en el momento en que empiezo a estudiar, pues primero dibujo, pintura, todas estas cosas, me veo, al momento de firmar un lienzo, me veo como ante esa incomodidad al momento de poner mi firma, pues no sentía que eso me diera como identidad, ¿no? El nombre como tal no lo sentía tan mío y para mí era importante eso. Entonces, haciendo como un ejercicio de pues, rememorar un poco lo que en algún momento yo hubiera sentido que me identificaba, explorando un poco en mis recuerdos, pues recordé cuando tenía alrededor de 6 años, yo era muy dado, bueno, en mi casa teníamos gallinas y era muy dado a pasar tiempo pues en el gallinero. Cabe mencionar que no solo teníamos gallinas, teníamos gatos, perros, lo que sea, ¿no? Pero yo sentía una conexión muy, pues incluso hasta mística con las gallinas, porque como te decía, tenía yo cierta personalidad muy introspectiva, entonces yo podía quedarme viendo un punto así en la nada, con los ojos muy abiertos, nadando en mis pensamientos, ¿no? Entonces me empecé a imaginar cosas y podía estar así un buen tiempo y eso era como medio raro, ¿no? Porque yo como que me iba ya a otros universos y notaba que las gallinas compartían un poquito estas actitudes porque pues también tenían los ojos muy abiertos, tenían como movimientos muy mecánicos, como que ellas andaban ahí en su mundo, ¿no? En torno al mismo nombre, pues que a mí me parece importante el hecho de tener un seudónimo simplemente como un símbolo de ser aquello que uno decide ser, ¿no? Es decir, no tener un nombre impuesto que alguien más pues eligió, sino de decidir mi propio nombre me lleva a pensar que pues eso, ¿no? Que yo decido quién soy y que pues es más bien una reivindicación de mi propia identidad. Sí, de hecho, bueno, perdón, me pasa mucho que ahora que he tenido la fortuna de estar rodeado, vaya que mi atmósfera tiene que ver con el arte, con la cultura, pues sí creo que ha sido, incluso el nombre, pues es un símbolo como de ese alter ego, de una persona diferente que ahora pues está como rodeado de todo esto que es, digamos, mi medio natural, ¿no? Es donde yo me siento cómodo al estar en contacto con arte y con cultura, y que Juan Banda pues tiene que ver más con mi pasado, que no estaba tan en contacto con esto y que no lo siento que era tanto yo, ¿no? Como que el hecho de estar rodeado de esto pues es lo que me otorga identidad y me hace ser quien soy. Yo lo veo al laberinto, lo veo un poquito como, pues eso, ¿no? Como la permanente búsqueda, pues incluso de uno mismo. En estas 3 piezas, bueno, la temática es sobre mi pareja, sobre otra persona, y también tiene que ver con esa búsqueda, pero creo que el símbolo del laberinto que se repite en varias piezas, pues sí habla más bien de esa permanente búsqueda pues de la esencia, ¿no? De quién soy para poder así reflejarlo en la obra.